Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. En la iglesia latina, el sacerdote está obligado a llevar una vida célibe y por amor del reino de los cielos. A lo largo de los siglos, esta ha sido una norma estrictamente observada en la virtud de la cual los sacerdotes, los obispos, los papas han permanecido así. Y salvo en algunas excepciones históricas conocidas, el Concilio de Trento enfatiza entonces y anatemiza a cualquiera que llegase a sostener que el estado matrimonial era superior al de la virginalidad o celibato. Por ejemplo, Gregorio VII, que reinó como papa entre los años 1073 y 1085, desarrolló el programa culanicense y sentó terminantemente las bases del celibato. Es decir, fue a partir de esa época cuando se introduce el celibato en la Iglesia Católica. Y llegó a decir, si algún sacerdote diácono está casado, por el poder del Omnipotente y la autoridad de Pedro, nosotros le prohibimos entrar en la iglesia hasta que se arrepienta y enmiende sus caminos. Pero si alguno permanece con su esposa, nadie deberá dar oídos a tales cuando ellos oficien en la iglesia, porque su bendición se vuelve maldición y su oración se vuelve un pecado. Noten las palabras tan fuertes de Gregorio VII, Papa, relacionadas en cuanto a un sacerdote si debe llevar el celibato o no. Es decir, se convirtió en algo estricto como ley que un sacerdote debía ser célibe. De lo contrario, sería una persona que traería maldiciones. Esta determinación entonces no tiene ningún fundamento bíblico, pero el razonamiento puede resultar algo esclarecedor. Que la iglesia esté facultada para no admitir a la ordenación sino a quienes estén dispuestos a abrazar el celibato, deduce entonces el hecho de que la vocación al sacerdocio significa especialmente ser llamado por la iglesia. Y la iglesia tiene derecho a considerar y fijar entonces las condiciones dentro de las circunstancias que han sido dadas, por las que entonces tiene un candidato por idóneo para el servicio sacerdotal. No encontramos entonces en esta declaración que se conoce el razonamiento con un así dice el Señor, porque no hay una base bíblica para que pueda soportar el hecho de que el sacerdote debe mantenerse célibe, sino más bien entonces la noción de que considera al sacerdote como un empleado de la iglesia y ésta entonces tiene la facultad de disponer las condiciones bajo las cuales emplea a sus servidores. Y específicamente en este caso, decide ordenarlo para el ministerio. La Biblia registra opiniones de mucha importancia con respecto al celibato, que dejan sin ningún tipo de apoyo a esta postura católica. La Biblia sostiene, por ejemplo, que Pedro, considerado por la Iglesia Católica como el primer papa, era casado. Es obvio que solo una persona casada puede tener una suegra, como lo dice Marcos en capítulo 1 y el versículo 30. A su vez, Pablo, de cuyo estado civil hay silencio, entiende que dentro de los derechos como apóstol está el de casarse con una hermana de la fe, como lo dice 1 Corintios 9:5. Y el mismo apóstol Pablo afirma que llegaría el momento en que algunos prohibirían el matrimonio, como lo dice en 1 Timoteo 4:3. De tal forma que no encontramos bíblicamente un sustento o una base sólida que nos diga que el sacerdote debe ser célibe. Es más, como ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, el sacerdocio fue un periodo en el cual básicamente fue terminado en la época antes de Cristo Jesús. Después de Cristo Jesús no se habla más de sacerdotes. No se escucha de que la iglesia primitiva cristiana tuviese sacerdotes, sino que esta figura fue terminada
completamente ya en la historia. Solo que la Iglesia Católica decidió continuar con esto, y no solamente eso, sino que decidió que el sacerdote también debía ser célibe. Algo, como ya hemos visto, que no tiene ningún sustento bíblico, como muchas otras cosas que la Iglesia Católica ha fundado y ha colocado como doctrina fundamental o como norma, pero que en realidad no tiene ningún fundamento bíblico. Que el Señor les bendiga.